Bueno, espero que hayan disfrutado el refrigerio. Sí, bájamelo. Vamos a continuar con la jornada del día de hoy. A continuación, vamos a tener la presentación de la doctora María Teresa Varela, quien nos va a presentar un trabajo sobre intervención con padres para fomentar prácticas de crianza que promuevan hábitos de salud en la primera infancia. Ella es profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y la idea es que podamos escucharla y al final de las intervenciones podemos hacer preguntas. Buenos días para todos. Como lo dijo Carlos Andrés, mi nombre es María Teresa Varela. Yo soy psicóloga con una maestría en epidemiología y voy a presentarles una serie de estudios que para este evento hemos denominado Intervención con padres para fomentar prácticas de crianza, pero que en realidad va a abarcar resultados de otros proyectos articulados. Para la última fase de este proyecto me han acompañado Adriana María Caicedo y Paula Andrea Hoyos como coinvestigadoras. Bueno, lo que les voy a presentar, como les dije, es una línea de trabajo de 5 años, donde hemos tenido proyectos que hemos agrupado en 3 fases. Una primera fase donde hemos hecho una caracterización de prácticas de crianza que usan los padres de niños de 0 a 5 años para promover hábitos de salud en sus hijos, específicamente hábitos de alimentación y de actividad física. Una segunda fase en la que validamos un cuestionario que se construyó a partir de esa información que recogimos en la primera fase y diseñamos una intervención con padres. Y una tercera fase donde implementamos a manera de prueba piloto la intervención y estamos actualmente en proceso de sistematización. A lo largo de estos 5 años hemos tenido la participación de diferentes investigadores. Pueden ver que en cada fase hay asociadas unas personas, pero lo que resulta interesante es que adicionalmente se han articulado estudiantes, ya sean trabajos de grado, de psicología, de diseño de la comunicación social y también jóvenes investigadores que se han formado, digamos, bajo el auspicio de Colciencias en nuestro grupo de investigación. Bueno, entonces para empezar quisiera simplemente contextualizar algo que ya han venido diciendo los ponentes anteriores y es la importancia de la infancia, porque estamos hablando aquí de primera infancia. Lo primero será decir, antes de llegar a la infancia, que los principales problemas de salud pública a nivel mundial están fuertemente relacionados con los hábitos de salud de las personas. Cuando hablamos de los principales problemas de salud pública, estamos hablando, por ejemplo, de las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas las cardiovasculares. Agradezco al público, por favor, un poco de silencio, gracias. Entonces, estamos hablando de las enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes, por ejemplo, que actualmente son la principal causa de mortalidad a nivel mundial, con aproximadamente 38 millones de muertes anuales. En Colombia son la primera causa de muerte, causan el 31% de muertes y actualmente venimos viendo desde hace varios años un aumento significativo de las cifras en niños y jóvenes. También estamos hablando aquí en los principales problemas de salud pública, la emergencia, por ejemplo, de obesidad y de desnutrición. Actualmente se plantea que en el mundo hay 400 millones de adultos obesos y que el 14% de la población infantil presenta obesidad. De este 14%, 42 millones de niños en el mundo son menores de 5 años. Adicionalmente, por ejemplo, en Colombia la prevalencia de obesidad, es decir, el porcentaje de población que tiene obesidad es del 17.3%, en la infancia es del 17.5%, tenemos también una cifra del 3.4% de niños con desnutrición global y 30% con retraso del crecimiento y bajo peso, según las últimas cifras disponibles para Colombia. Estas dos situaciones o grandes grupos de enfermedades o problemas de salud tienen en su base aspectos propios de los comportamientos o los estilos de vida de las personas. Principalmente estamos hablando de la alimentación y de la actividad física. Las cifras, como les mencionaba, son preocupantes en los niños y eso nos señala, por supuesto, la necesidad de empezar a prevenir estas problemáticas cada vez a edades más tempranas. Entonces, cuando hablamos de edades más tempranas, pues nos vamos a ir corriendo hacia la primera infancia. En términos de lo que se conoce actualmente sobre los hábitos de salud de nuestros niños colombianos, los últimos estudios están mostrando un alto consumo de comidas rápidas, de bebidas azucaradas, una disminución en el consumo de frutas, mucho más fuerte en el tema de las verduras
y altos niveles de sedentarismo que también van creciendo. Estos hábitos poco saludables de alimentación y actividad física son mayores en niños que residen en áreas urbanas, en ciudades, y mayor en niños cuyos padres, ambos padres, trabajan. La última encuesta nacional de salud nutricional del 2010 muestra dentro de sus datos nacionales en niños de 5 a 17 años cifras como las que vemos allí en el recuadro. El 37% casi de nuestros niños comen golosinas y dulces diariamente. 22% gaseosas y refrescos, 21% alimentos de paquete, estoy hablando de todos los días de la semana, 67% frutas y 28% verduras. En términos de actividad física, los estudios y las cifras señalan que aún en esta etapa hay altos niveles de actividad física que están relacionadas con las actividades tanto de los contextos educativos como extraescolares, pero están mostrando que, por ejemplo, los niños pasan un tiempo sedentario, es decir, donde no hay un movimiento suficiente, frente a pantallas superior al esperado. ¿Cuál es el esperado? Menos de 2 horas al día para niños más o menos de 5 años en adelante. La encuesta del 2010 muestra que ven televisión y juegan videojuegos más de 2 horas al día el 58% de nuestros niños. Y de ese 58%, el 19% lo hace por más de 4 horas al día. Entonces son niños que están cada vez más quietos y consumiendo alimentos cada vez menos saludables. Esta situación pues ha llamado la atención de múltiples investigaciones a nivel mundial. En general, cuando se hace la revisión de lo que se plantean como causas o como determinantes de los hábitos, pues hay muchísima información de esos posibles factores o determinantes que van a hacer que un niño llegue a comer poco saludable o a hacer poca actividad física. Dentro de ellos, por ejemplo, pueden mencionarse las preferencias y dinámicas familiares, que se hace usualmente en el hogar del niño, el ingreso temprano a la escolarización, como están más tiempo, iniciando desde más temprano y pasan más tiempo en el lugar, en el contexto educativo, están expuestos a mayores oportunidades de alimentarse de manera no saludable y de hacer menos actividad física. La incorporación de la mujer al ámbito laboral ha marcado significativamente los hábitos de alimentación de los niños. Ya la madre trabaja todo el día y luego resuelve en la medida de sus posibilidades la comida de la manera más fácil o acorde a sus necesidades. La expansión de las jornadas laborales, la disponibilidad de los alimentos que tenemos ahora en los hogares, la disponibilidad de tecnología. Todos sabemos que ya cualquier familia de cualquier nivel socioeconómico tiene televisor, tiene incluso videojuegos, teléfonos inteligentes, etcétera, que son usados en gran parte por los niños. Una mayor oferta en el mercado de alimentos con elevado aporte calórico. Los hábitos de sus pares, de sus amigos, de sus compañeritos, de sus primos, sus hermanos. Las políticas públicas y programas de promoción y prevención que pueden favorecer o pueden no favorecer hábitos saludables. La influencia de la cultura, que es clara, que se come en cada región, en cada ciudad, en cada barrio, en cada estrato. La influencia de los medios de comunicación, que es mucho más fuerte a favor de productos de consumo que no son adecuados para los niños, versus la influencia de los medios que tratan de promover salud. La modernización de las áreas urbanas, que implica que, por ejemplo, cada vez sean más reducidos los espacios donde los niños viven, donde los niños se educan, mucho menos espacio verde en el diseño de las ciudades, y también el tema de los ambientes obesogénicos, que es, digamos, uno de los temas que más recientemente está cobrando fuerza al estudiar hábitos de salud en niños, que muestran cómo toda una cantidad de características de los entornos donde están los niños, colegio, casa, escuela, colegio, casa, barrio, etcétera, cómo tienen una serie de componentes que promueven hábitos que llevan a la obesidad, por tanto, digamos, hacen menos actividad física, se alimentan de manera menos saludable. ¿Qué concluimos de todos los estudios que hemos revisado a lo largo de la línea? Que los hábitos de salud cada vez se muestra más en la evidencia, se aprenden antes de los 5 años y estos hábitos que se aprenden en esta etapa tienden a permanecer en la adultez. Por tanto, el foco actual en la promoción de los hábitos y los estilos de vida saludables claramente tiene que hacerse en la primera infancia. Y como estamos hablando de niños pequeños,
digamos, donde su principal fuente de socialización son los padres, pues estos padres van a tener una importancia muy grande en estos hábitos y por tanto en los programas de promoción y prevención, porque estos padres con sus hábitos, sus conocimientos, sus elecciones y sus prácticas de crianza tienen la posibilidad de fomentar hábitos saludables o no saludables en sus hijos. Cuando hablamos de las prácticas de crianza de los padres, nos estamos planteando el tema de las prácticas que usan los padres para fomentar que un niño aprenda un hábito y que lo mantenga, ¿sí? Y eso hace que ese entorno familiar y social inmediato del niño pues sea claramente un factor determinante de estos hábitos. En una revisión que estoy haciendo actualmente alrededor de los hábitos de salud desde una perspectiva mucho más amplia, digamos, de los entornos construidos y los entornos sociales, sigo encontrando que aunque se plantea que la infraestructura física, las políticas públicas, las políticas escolares y demás influyen en los hábitos de salud en niños, los determinantes que tienen mayor peso, es decir, los que más promueven o más se asocian con la promoción de hábitos de salud, son los entornos sociales del hogar. ¿Qué es un entorno social del hogar? Esas dinámicas que se dan entre el niño y sus padres y sus hermanos, lo que va a determinar los hábitos que los niños aprendan y que luego tiendan a permanecer. Entonces nos encontramos aquí con el constructo de prácticas de crianza. Entonces, desde la teoría de crianza hay prácticas que responden a diferentes estilos de crianza. Entonces, a saber, hay 4 estilos: el estilo autoritario o no responsivo, el estilo autoritario o responsivo, que es el ideal, ya les cuento de cada uno, el estilo negligente y el estilo indulgente. Aquí, no puedo señalar, bueno, ven en la parte del lado una flecha que habla de control parental y abajo una flecha que habla de afecto y sensibilidad hacia el niño. Esas prácticas de crianza se dan en función de esos 2 ejes. Si hay, digamos, un alto control parental y un alto afecto hacia el niño o alta sensibilidad hacia lo que el niño necesita, estamos hablando de una práctica responsiva o autoritativa. Pero, por ejemplo, si el padre tiene un alto control sobre el niño, pero es poco sensible a las necesidades, vamos a hablar de un estilo autoritario o no responsivo. Si el padre ejerce poco control y poco afecto hacia el niño, vamos a hablar de un estilo negligente, y bajo control pero alta sensibilidad hacia el niño, un estilo indulgente. Eso en concreto se manifiesta, por ejemplo, en prácticas como las siguientes. Si hablamos de un estilo autoritario, es un padre que ejerce presión excesiva sobre el niño, restringe excesivamente al niño y usa castigo físico para lograr lo que quiere en el niño. En un estilo autoritativo o responsivo hay más un padre que hace monitoreo de lo que el niño hace modelamiento, es decir, da ejemplo con su comportamiento de lo que quiere lograr fomentar en el niño, refuerza lo que el niño hace, es decir, lo felicita, lo anima a seguir haciéndolo, le explica por qué eso que está haciendo está bien o por qué algo no está bien y hace un acompañamiento muy cercano al niño. Cuando hablamos de prácticas de crianza indulgentes, estamos hablando más de padres que tienen falta de límites con sus hijos o los límites no son claros o están claros pero no los hacen cumplir. Hay un bajo control respecto a los comportamientos del niño y una baja exigencia frente a ese niño. Y unas prácticas de crianza negligentes, estamos hablando de padres que no se involucran en los aspectos del niño y que delegan a otros el cuidado de los hijos. No hablamos de negligencia cuando, por ejemplo, los padres trabajan y alguien más los cuida, sino que cuando ya los padres están en el hogar, tampoco ahí se empoderan de lo que tiene que ver con el niño. Entonces, con ese marco de prácticas de crianza y esa clasificación de los 4 estilos, nosotros hemos desarrollado unos estudios. Como les mostraba en la primera diapositiva, hay una primera fase donde lo que hicimos fue caracterizar esas prácticas de crianza que usan los padres en Cali para promover hábitos de salud en los niños. Esa primera fase está compuesta por un estudio cualitativo, ya les cuento en qué consiste, y un estudio cuantitativo. En el cualitativo lo que quisimos fue describir qué prácticas de crianza de esos 4 estilos usan los padres para promover alimentación saludable y actividad física en sus niños de 1 a 5 años, y para esto realizamos entrevistas en profundidad a 20 padres y madres mayores de 18 años que cumplían con un criterio y era que permanecían con los niños por lo menos más de 3 horas diarias y dentro de esas horas diarias compartían al menos una comida principal con el niño. Estos 20 padres provenían de diferentes niveles socioeconómicos. Entonces, ¿qué encontramos allí?
una entrevista en profundidad era básicamente escuchar con unas preguntas orientadoras qué es lo que hacen los padres en su cotidianidad para enseñarle a sus hijos a alimentarse, qué conocimientos tienen, qué prácticas usan, cómo les va con eso, les resultan efectivas o no, y lo mismo con actividad física. Entonces encontramos en general que los padres usan prácticas de crianza con diferentes intencionalidades. Hay unas prácticas que usan cuando el niño se niega a hacer algo que ellos quieren, por ejemplo, a comer verduras, o cuando el niño no quiere salir a caminar o hacer ejercicio, no quiere desplazarse caminando en trayectos largos. Otras prácticas las usan para incentivar el hábito que quieren en el niño. Entonces, por ejemplo, van a introducir por primera vez frutas o carne o sopas. Entonces, ¿qué hacen los padres para promover ese hábito? O en el caso de la actividad física, ¿cómo introducen la realización de un ejercicio más estructurado que la actividad física que hace el niño regularmente? Y usan otras prácticas de crianza para regular la cantidad y el tiempo de alimentos o de actividad física que el niño consume o hace. Entonces, con esa información que nos dieron los padres, una información muy extensa, 20 entrevistas de aproximadamente 2 horas cada uno, lo que hicimos fue extraer unas prácticas comunes y unas prácticas diferentes que los padres reportan, las clasificamos en prácticas responsivas, no responsivas, indulgentes y negligentes, y con esas prácticas que salieron de nuestra población, construimos un instrumento cerrado que nos iba a permitir evaluar una muestra mucho más grande. Entonces construimos un cuestionario que se llamó Prácticas de crianza para promover hábitos de salud en la primera infancia. Luego con ese instrumento entonces realizamos una fase cuantitativa donde quisimos describir esas prácticas de crianza que estaban en el instrumento en 91 padres de todos los niveles socioeconómicos. Recurrimos a guarderías, hogares y jardines infantiles de diferentes niveles socioeconómicos y los comparamos entre sí. Ese cuestionario, en algún momento les mencioné que lo habíamos validado, es decir, que miramos qué tanto realmente mide lo que queremos medir y obtuvimos un muy buen resultado. ¿Sí? Una confiabilidad de 0.8, que significa que el cuestionario es altamente confiable, nos está diciendo información, digamos, cercana a lo que queremos. Bueno, en términos de los resultados, entonces encontramos que las prácticas que usan para promover alimentación son principalmente responsivas, es decir, aquellas que les dije que tenían alto control por parte del padre, o sea, es el padre quien decide, pero también un alto afecto o sensibilidad hacia las necesidades del niño. Por ejemplo, ellos reportan supervisar los cambios de apetito en el hijo, supervisar el consumo de diferentes tipos de comida, tanto comida chatarra, comida rápidas, dulces, fritos, verduras y frutas, establecer límites con niveles adecuados de control, es decir, que reportan que tienen normas claras respecto a lo que esperan que sus hijos coman, disponibilidad de frutas y verduras en el hogar, promoción de experiencias variadas con alimentos, por ejemplo, llevarlos a mercar con ellos, explicarles, involucrarlos en la preparación de la comida, o algunos padres, por ejemplo, reportaban hacer comidas divertidas para los niños o tener un día especial donde los niños ayudaban a cocinar y creaban su plato favorito. Modelamiento de hábitos alimentarios, es decir, con el ejemplo mostrarle al hijo qué es lo que esperan que coma. Explicar la importancia de comer saludablemente desde sus diferentes conocimientos, sus diferentes creencias. Entonces, no, ¿te acuerdas? Popeye, entonces las espinacas, entonces esto es importante que lo comas porque, o las frutas son importantes porque, de diferentes maneras lo reportaban. La restricción de lugares para comer, es decir, tener claro que comidas rápidas no es el sitio para comer, la primera opción, y sentarse a comer en familia. Esas son como las prácticas que resultaron más frecuentes entre los niños, entre los padres de los niños. Pero a pesar de que la mayoría eran prácticas responsivas o adecuadas, también hay una menor proporción, pero importante, de prácticas no responsivas, que son las que les decía de alto control y bajo afecto, es decir, el padre autoritario. Por ejemplo, reportan la restricción de alimentos escondiéndolos, no explicándoles por qué no los deben comer, sino escondiéndolos de los niños. Entonces los padres toman gaseosa, pero la gaseosa está escondida para los niños. Darle la comida cuando se demoran en comer es la práctica del cuchareo. No estás comiendo, entonces te empiezo a meter la cuchara y come, abre la boca, dale, que es una práctica, digamos, de presión excesiva. Apurar al niño para que coma rápido, usar alimentos como premios o castigos por otros comportamientos. Entonces, por ejemplo, el padre no quiere que coma dulce, pero cuando se porta bien le compra un dulce. O si el niño se portó mal, le quita la comida, o le quita el dulce, o le quita el mecato que le gusta al niño. Presionarlo para que coma es un hábito, por ejemplo, de presionarlo a través de gritos,
quitarle beneficios por no comer y castigarlo físicamente, donde se preguntaba pegar, patear, etc. Si ven, es un 4% de castigo físico, que uno dice, bueno, no está grave, pero es que es un 4% de niños que está siendo violentado, y si sumamos las demás prácticas, son niños que son violentados para lograr que coman lo que el padre quiere que coma. Hay una menor proporción también de prácticas indulgentes y negligentes, donde podemos resaltar, por ejemplo, que permiten que coman viendo televisión. Es una práctica inadecuada, porque el niño no está realmente siendo consciente de lo que está comiendo, sino que está comiendo como algo mecánico mientras se distrae en otra cosa. Dejar que coman solo lo que quieren, ofrecer algo diferente si no quieren comer lo servido. Entonces tienes que comer verduras, pero no se las comió, pasó una hora, entonces ok, te voy a dar las papas fritas que así te las comes. Y práctica negligente, como por ejemplo delegar la alimentación de los hijos a otros, en el caso del 23%. En términos de la actividad física, pues lo que encontramos también es que ellos reportan prácticas responsivas, como por ejemplo acompañar y apoyar al niño mientras hace actividad física o deporte, supervisar los cambios en los niveles de actividad física del niño, o sea, estar pendiente si está más activo o menos activo, llevarlo a lugares para hacer actividad física, monitorear la cantidad de actividad física que realiza, explicarle los beneficios de hacer actividad física, supervisar el tiempo que pasa frente al televisor o a videojuegos o en general dispositivos de pantalla, establecer reglas claras sobre los tiempos y horarios del uso de esos aparatos tecnológicos y proponer actividades al niño para que deje de usar esos aparatos tecnológicos. No solamente decirle desconéctate ya o deja de ver televisión, sino deja de hacer eso y nos involucramos en una actividad que genere movimiento en el niño. Encontramos menor pero importante proporción de prácticas no responsivas, como por ejemplo presionar al niño para que camine cuando no quiere hacerlo, ponerlo a que vea televisión o juegue con aparatos tecnológicos mientras el padre está ocupado. Esta es una práctica que por ejemplo allí no salió con una proporción importante, pero que en las entrevistas del estudio cualitativo sí lo mencionaban como importante. Decían, por ejemplo, yo sé que el niño no debe pasar tantas horas frente al televisor, pero es que yo tengo que hacer aseo en la casa y la única forma de que me deje es sentarlo a ver televisión. Y usar el tiempo de ver televisión y jugar videojuegos como premio o castigo por otro tipo de comportamientos. Ahora, en términos de las prácticas indulgentes, por ejemplo, el 19% de padres reportó permitir que vea televisión o vea videojuegos más de 2 horas al día, que es el tiempo máximo recomendado para un niño de esta edad. ¿Qué concluimos con toda esta información que les he presentado a grandes rasgos? Que los padres usan prácticas de crianza de diferentes estilos. No encontramos el padre perfecto ni el padre imperfecto. Así como pueden usar prácticas responsivas para fomentar alimentación, a veces también usan prácticas que no son adecuadas. Es decir, que no podemos clasificar a los padres, sino que tenemos es que ver cuál es la red de prácticas para poder trabajarlas. La mayoría de prácticas son responsivas, eso significa que los padres son sensibles a las necesidades de los niños y eso lleva a que tiendan a estimular y reforzar los hábitos saludables y que exijan una conducta acorde a las reglas establecidas. Sin embargo, también es importante reconocer que los padres tienden a decir que hacen cosas mejores de las que realmente hacen, entonces hablamos de una sobreestimación de lo adecuado, es decir, que tal vez puede ser que hagan menos, un poquito menos lo que dicen que hacen en términos responsivos y un poquito más las prácticas no tan adecuadas que lo que realmente hacen. Ahora, lo que analizábamos o lo que ellos nos contaban es que muchas veces esas prácticas no responsivas están mediadas por la falta del tiempo de los padres, ambos padres en la mayoría de casos trabajan, por las responsabilidades o el ritmo de vida acelerado, que también les produce cansancio como cualquier ser humano, entonces llegan a su casa, no han estado todo el día con los niños, saben que deberían estar con ellos, hacer cosas, pero también vienen de un ritmo muy agitado. Encontramos menores habilidades para enfrentar la negativa del niño a comer, o sea, allí hay claramente que hacer algo. Cuando el niño no come frutas, no come verduras, los padres se quedan a veces cortos en saber cómo hacer para fomentarlo, que no sea el regaño, no sea el castigo. Y encontramos un dato muy interesante al comparar por nivel socioeconómico y es que las prácticas son diferentes. Hay más prácticas responsivas en niveles medio y alto y más prácticas no responsivas, indulgentes y negligentes en nivel socioeconómico bajo. Con esta información y con estos resultados de estos estudios y además con una revisión exhaustiva de cómo se ha intervenido este tema en otras partes del mundo, lo que hicimos fue analizar todo eso y construir una intervención. Esa intervención la aplicamos en una prueba piloto, miramos los resultados y la empezamos a sistematizar.
¿Cómo fue esa revisión de intervenciones? Lo que hicimos fue mirar todo lo que está publicado, todas las intervenciones que se han publicado en el mundo entre los años 2009 a 2014. Encontramos 120 intervenciones. De esas 120 intervenciones que han mostrado ser exitosas, 17 cumplen como con los criterios de lo que nosotros queríamos hacer y era, por ejemplo, enfocarnos en primera infancia. ¿Y qué concluimos de la revisión de ellas? Que intervienen a padres e hijos, otras solo intervienen a los niños y otras intervienen en el nivel de colegio y de comunidad. Encontramos que la modalidad, pues hay intervenciones que son solo individuales, o sea, digamos caso a caso, otras son grupales y otras que han mostrado una alta efectividad son, por ejemplo, telefónicas, pero esto funciona más en países como Estados Unidos, donde llaman a los padres y hacen una intervención corta y un seguimiento corto por teléfono de lo que está ocurriendo con el niño. Entonces, analizamos esas intervenciones, miramos qué estrategias habían sido efectivas, cruzamos eso con los datos que nosotros habíamos recogido sobre qué es lo que están haciendo nuestros padres y diseñamos una intervención que se llamó Cuida mi salud y seré feliz, un nombre creado por ellos mismos. Esta intervención consta de 10 sesiones, una semanal, de aproximadamente 2 horas cada uno, en modalidad grupal y que estaba dirigida a padres. En una sesión se integraron a los niños, pero básicamente el objetivo de la intervención era enseñar en los padres prácticas de crianza responsivas para que promuevan hábitos de salud, alimentación y actividad física en sus niños en la primera infancia. Esta intervención tiene 5 contenidos grandes, una parte más como a nivel de educación sobre la crianza y el desarrollo saludable, una parte donde ellos analizaban cuáles son las barreras y los recursos que perciben para poder promover los hábitos saludables en sus hijos, una parte de desarrollo de habilidades para poder promover de manera responsiva la alimentación, prácticas parentales responsivas para promover la actividad física y un último contenido de establecimiento de rutinas y metas familiares relacionadas con la promoción de los hábitos saludables, es decir, trascender el tema de qué hago yo para que mi hijo coma o haga tal tipo de actividad física en un tema de familia, un proyecto familiar. Esta intervención fue interdisciplinar, fue facilitada por psicólogos, por la nutricionista y el educador físico de la institución y por la Fundación Dinos, que es una fundación que está, digamos, innovando en el tema de promoción de alimentación saludable en niños a través de estrategias creativas. Usamos estrategias como, por ejemplo, talleres, conversatorios, un concurso de recetas familiares saludables ideado por los mismos participantes, entonces cada uno fue a recuperar prácticas o recetas familiares que tuviesen una serie de criterios saludables, hicimos un concurso, ellos mismos eligieron y al final de esto resultó un recetario saludable. Juegos de roles, el juego de roles es poner al padre, digamos, en la situación de enfrentar a su hijo que no se niega a comer frutas, a ver cómo lo puede hacer, qué estrategia se le ocurre y poder de alguna manera retroalimentar en el momento cómo lo está haciendo, si se enganchó por donde no era, si lo hizo bien, si no fue contundente. Un material que se llevaban para la casa como con los datos o la información básica de cada sesión para que lo pudieran tener presente y recurrir a esto cuando lo necesitaran. Unos videos donde veían la situación que se pretendía modelar, cómo un padre actuaba adecuadamente o inadecuadamente frente a una situación promoviendo algo en el hijo. Una sesión de Fruity Tunes, que fue la que coordinó la Fundación Dinos, donde los niños preparaban comida divertida y saludable. Entonces, por ejemplo, un concurso de elaborar figuras divertidas con frutas, que implica que, por ejemplo, el niño se unte, aprenda a partir la fruta, se la coma, compartan entre ellos y le enseñen a sus papás, digamos, también o los involucren en cómo hacer platos saludables divertidos. Actividades al aire libre, por ejemplo, un picnic familiar donde hubo compartir de recetas saludables y de actividad física. Y tareas para la casa, donde ellos tenían que ir a poner en práctica lo que se veía y llegaban a contar las barreras, los avances que ellos veían. Esto es simplemente una muestra como del cronograma de actividades y lo que les voy a contar rápidamente es, se implementó la intervención piloto en un hogar infantil de fe y alegría de nivel socioeconómico bajo. Participaron padres y madres entre 22 y 45 años que estuvieron en más del 80% de la intervención, es decir, en 8 sesiones completas. Lo que se hizo fue que se compararon sus prácticas de crianza antes y después de la intervención con el instrumento que se había construido y validado. Se evaluó el desempeño de la intervención involucrando a los padres en cómo ellos podían reorientar o decirnos cosas sobre cómo podría funcionar mejor la intervención y se hizo una transferencia de la intervención al hogar con sus profesionales para que ellos pudieran seguir involucrando más padres
de ese hogar infantil, que es bastante grande. ¿Qué encontramos en términos de los resultados? La intervención midiendo los hábitos, las prácticas antes y después, logró mejorar 6 prácticas responsivas de alimentación, es decir, los padres tenían menos prácticas responsivas y en 6 de ellas aumenta la cantidad de padres que las usan. 2 prácticas no responsivas disminuyeron y una práctica indulgente no disminuyó también. En términos de actividad física, los padres reportaron aumentar la respuesta en 10 prácticas responsivas, una práctica no responsiva, que era la de entretener a los hijos con aparatos tecnológicos, disminuyó. Asimismo, disminuyeron prácticas indulgentes de evitar restringir al niño y 2 negligentes relacionados con no involucrarse con el niño. En términos de la evaluación de desempeño, lo que encontramos en eso es que los padres encuentran que la intervención está ajustada a sus intereses y características, la valoran como positiva, sugieren incluir a los niños en más sesiones, en más actividades y reportan que es difícil por sus actividades y su trabajo asistir a las 10 sesiones. Eso implica un reto de poder reducir la intervención a menos sesiones. Ahora, lo que sigue es, si estamos en proceso de sistematización de la intervención, evaluar la efectividad. Eso nos implica una gran cantidad de recursos para poder tener un grupo grande que se interviene, un grupo de características similares que no se interviene y hacer un seguimiento en el tiempo para ver si estos cambios que logramos en la medición antes y después realmente se mantienen a lo largo del tiempo. Y hacer una transferencia a los jardines y guarderías que plantea toda una serie de retos. Ustedes estarán en su momento pensando, ¿esto cómo me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo puedo ajustar? ¿De dónde saco los recursos? Realmente es una intervención que genera o que implica pocos recursos, son cosas, actividades cotidianas, pero implica que los padres de sus hijos se involucren en las actividades y puedan asistir. Entonces, esto es lo que sigue, nosotros seguimos trabajando, estamos en la búsqueda de recursos, de alianzas, nos interesa, por supuesto, hacer alianzas con instituciones como ICBF para que realmente esto que estamos diseñando llegue a impactar la realidad de los niños y no se quede simplemente en un manual muy bonito o en unas publicaciones muy bonitas, sino que realmente se use y pueda tener un efecto y la misma población nos devuelva sus resultados, cómo les está funcionando y qué se requiere ajustar. Muchas gracias. Ahí está mi contacto si alguien quiere información adicional.